Yes, and what can I do for you? Siempre viva! Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. No te voy a preguntar a vos porque literalmente acabamos de terminar de grabar el capítulo anterior, así que ya sé cómo fue tu semana. Y si a los que escuchan este capítulo les interesa cómo fue nuestra semana, vayan al capítulo anterior. Ahí van a tener toda nuestra información de la semana. Pero bueno, hoy me toca a mí, les traigo un caso yo y seguimos con los casos argentinos. ¿Y te parece que arranquemos directamente, Gaby? Cuando usted quiera. Vale. Como les dije, esta semana volvemos a tener un caso nacional, que es muy parecido a un caso que hubo en Estados Unidos. En realidad yo iba a hacer ese. Es parecido a ese, no sabía, nunca supe del parecido. otro igual. Es muy parecido al caso de los hermanos Menéndez, pero hay una diferencia muy importante, que es que unos tienen entrevista con Mirta Legrand y el otro no. Así que decidí, capaz hago los Menéndez más adelante, pero ahora decidí quedarme con el caso de los hermanos Joclender. Solo por la nota de Mirta. Vamos a No, empezar. nunca era porque era nacional o porque... No. Igual me gusta que sea nacional también, pero Sí. me terminé decidiendo por la nota de Mirta. Esta semana seguimos en la Argentina de los 80, como mi último capítulo que ocurrió ahí también. Nos mantenemos en tiempo. Pero esta vez nos ubicamos el 31 de mayo de 1981. En la calle Coronel Díaz, al 2459, frente al Parque Las Heras, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ay, qué cheto. Sí. Eran las 11 de la mañana y unos nenes que estaban jugando a la pelota en el parque notaron un auto Dodge Polar a Bordeaux estacionado y que del baúl de este chorreaba algo que parecía ser un hilo de sangre. No. Los nenes fueron corriendo a avisarle a sus padres, que llamaron a la policía. Un rato después, un portero de la zona vio lo mismo, el auto con el hilo de sangre que caía, y una vez más se comunicó con la policía. Un tiempo después, alrededor de las 17 horas, o sea, varias horas después, más o menos 5 o 6 horas después, llegaron los oficiales, quienes constataron que efectivamente del vehículo caía sangre. Me encanta que hubo como 3 partes y es, Claro. Esto puede ser sangre, esto puede ser sangre, esto es sangre. Claro. Primer acto, Bueno. Los nenes ven un auto con sangre. Segundo acto, el portero ve un auto. Tercer auto, los policías constatan que es sangre. Lo primero que hicieron fue cerrar el perímetro para que no se acercara a nadie de afuera. Al lugar llegaron también 3 grúas y 2 camiones de bomberos. Uno de los oficiales que participó en el procedimiento negó todo tipo de información a cualquiera que preguntara. Ujú. Sin embargo, algunos vecinos dijeron que, ante la imposibilidad de abrir el baúl del auto, la policía tuvo que llamar a la brigada antiexplosivos, que terminó explotando la cerradura. La cerradura del auto, del baúl. Ujú. Este dato igual no figura en la causa, es como medio lo cuentan los vecinos nada más, pero elijo creer que sí, que efectivamente tuvieron que explotar la cerradura del auto. Amo siempre los comentarios de los vecinos porque a veces son Sí, cosas el muy vecino locas, chusma. pero bueno, le vamos a creer al vecino. Dentro del baúl encontraron 2 cadáveres, un hombre y una mujer, ambos envueltos en sábanas, con toallas y bolsas de basura en sus cabezas. Los 2 estaban usando pijama, estaban maniatados y tenían signos de haber sido golpeados brutalmente con una barra de metal, que de hecho todavía estaba junto al cuerpo del hombre. La cabeza de este estaba prácticamente destrozada. Más adelante, los cuerpos fueron identificados como los de Mauricio Joclender, un ingeniero industrial, y su esposa Cristina Silva. Y es acá que vamos a pegar una rebobinada de un par de años, más o menos unos 20 y pico, 26. Ujú. Y llegamos al 11 de enero de 1955, donde Mauricio Joclender conoció a Cristina Silva en una confitería. Ella era católica y él venía de una familia judía de clase media, cosa que no le caía de 10, la verdad, a la madre de Cristina. De cualquier manera, la pareja ignoró a la señora antisemita y se casaron igual el 7 de julio de ese año. Igual viste que hay como eso de que si son muy más allá de acá puede ser el antisemitismo, ¿no? Pero al revés, viste que si no te casas con alguien de tu misma religión, hay todo Sí, ese pero acá el los que son problema muy de acá el problema, claro, venía del lado de la madre. del otro lado, claro, sí. Del lado del señor. Inmediatamente después de casarse, la pareja se mudó a Tandil,
ya que Mauricio consiguió un trabajo en la metalúrgica Tandil Sociedad Anónima. Y es en esta ciudad que tienen a sus 3 hijos. El 30 de mayo del 58 nace Sergio Mauricio Joclender. El 6 de febrero del 61 nace Pablo Guillermo. Y por último, 2 años después, llega Ana Valeria, única hija de la pareja. Para 1960... única hija mujer. Claro, única hija mujer. Sí. Era como que los otros No, los no habían importaba. encontrado por ahí. Y era como, sí. Para 1968, Mauricio cambia de trabajo y empieza a trabajar para el grupo Pittsburgh and Cardiff Company, Sociedad Anónima, por lo que la familia ahí se muda al barrio de Belgrano, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente al 4º piso de la calle 3 de febrero al 1480. Pasan los años, siguen todos en ese departamento, y aunque para el afuera se los veía como una familia normal, las cosas puertas para adentro la verdad que eran un infierno. Uh-huh. Mauricio y Cristina estaban separados, pero seguían juntos, y cada uno hacía lo que quería dentro del territorio familiar. Mauricio de hecho le había confesado a su familia que era homosexual y que estaba en pareja con uno de sus compañeros de trabajo. La madre, por su lado, buceaba en las profundidades de la perversión. Encontré esa frase en una de las notas que leí y sentía que era mi obligación no dejarla fuera. Cuando leí que buceaba en las profundidades de la perversión, dije, esto tiene que estar. ¿Qué son las profundidades de la perversión? A ver. Te voy a explicar. Cristina era alcohólica y era adicta a los tranquilizantes. Constantemente estaba metiendo a sus amantes en casa, sin importarle si los hijos estaban o no en el departamento. Y lo peor de todo es que abusaba sexualmente de su hijo Pablo desde que él tenía 12 años. No. Pablo, el hijo del medio. Unos meses antes de la muerte de sus padres, Pablo no aguantó más la situación que llevaba años viviendo y quiso asesinarlos. Intentó prenderlos fuego mientras dormían, los roció con nafta, pero no lo logró. Mauricio se despertó rápido y estaban las sábanas envueltas en llamas y logró salvarse a él y salvarla a Cristina. Después de esto, echó a Pablo de la casa. En un momento leí que lo quiso mandar a vivir a Uruguay, pero no lo logró. O sea, Pablo se fue de la casa, pero siguió viviendo en Buenos Aires. ¿Acá cuántos años más o menos tenían? ¿Eran adolescentes o eran un poco más grandes? No, eran grandes. Sergio, el más grande, me parece que estaba cumpliendo 23 años para cuando se mueren los padres. Y el otro 20, ponele. Bueno, no eran tan grandes tampoco, pero no, sí, o sea, sí, no eran gente de 30 y pico de años, pero tampoco eran pendejos ya. Claro, no, estoy tratando de comenzar a dar la cuenta desde el momento en el que el abuso y todo eso, como aguantar. Sergio cumplía 23 años y el otro tenía 20. La noche del 29 de mayo de 1981, en la víspera del cumpleaños de Sergio, la familia salió sin Pablo a festejar. Se fueron a cenar a la Costanera y brindaron con champán a las 12 de la noche. Luego volvieron a su casa y es acá que los hechos se ponen medio confusos. Pero lo que se cree que pasó es que mientras todos estaban afuera, Pablo se metió en la casa y se escondió y los esperó. Ok. Todos llegaron, Mauricio se va a dormir directamente y Ana Valeria sale con su novio, que era un hombre también mayor. Ok. Mientras el resto ya estaba acostado, Pablo fue a despertar a Sergio, se fueron al living a hablar, hasta que Cristina, que estaba alcoholizada, salió de su habitación. Entonces, Pablo ahí se esconde en un placar para que no lo vea, y mientras ella hablaba con Sergio, su hijo sale del placar y le da el primer golpe, literalmente, le pegó en la cabeza con una barra de acero macizo. El ataque de Pablo siguió en el piso. Después, Sergio estranguló a la mujer con las mangas de una camisa. Pablo buscó una sábana con la que la envolvieron como si fuera un paquete y le puso una bolsa negra de basura en la cabeza. Limpiaron el piso de madera con un trapo. Después, en las siguientes 2 horas, los hermanos analizaron qué hacer con su padre y decidieron que también tenían que matarlo. Los dos fueron hasta la habitación donde Mauricio dormía. Sergio llevaba la barra de acero y Pablo tenía una cuerda en la mano. Su padre estaba sobre el costado derecho de la cama. Empezaron a golpearlo con la barra. Al igual que a Cristina, también le destrozaron casi todos los huesos del cráneo. Sergio le pidió la cuerda a Pablo y la pasó por el cuello de su papá. Hizo un torniquete con la barra y le iba retorciendo. Una vez que se aseguraron que estuviera muerto, lo envolvieron con la sábana de abajo, la que cubre el colchón. De hecho, ni siquiera le sacaron la almohada, le envolvieron todo, con la almohada y todo. Le pusieron la bolsa plástica en la cabeza, y al igual que a su madre, y para este momento ya eran más o menos las 5 de la mañana. Acá empezaron a pensar cómo encubrir los asesinatos. Con sábanas y bolsas se las rebuscaron para llevar los cuerpos de sus padres hasta la cochera y meterlos en el baúl del Polara. En el medio montaron una escena con valijas para decir que sus padres habían ido de vacaciones. En el
camino se cruzaron con el portero del edificio, que tenía apellido Casanova, que les preguntó si andaban en algo raro. Ya te vas a enterar por los diarios, le respondió Sergio desafiante. No sos el más disimulado, Sergio, igual. No, por eso. Más tarde el auto apareció estacionado frente al Parque Las Heras. Otro testimonio que aparece en la causa es el de la novia, Nancy Plessel, que declaró que el día anterior Pablo le dijo que iba a ver a Sergio a la medianoche para hacerle un regalo de cumpleaños. Al otro día, cerca de las 14, los novios se volvieron a ver y él le dijo: terminamos con los viejos. Otra cosa que sabían que iban a necesitar era plata, por lo que los dos hermanos empezaron a juntar de donde podían para bancar la fuga. Le pidieron $5.000 a un empresario que trabajaba con Mauricio Joclender, diciéndole que iban de parte de su padre. De una forma u otra, logran engañarlo y el hombre les da la plata. En el momento en que la policía logra identificar los cuerpos, se comunica con la familia y se dan cuenta que tanto Pablo como Sergio se habían tomado el palo. Y ahí pasaron a ser los únicos sospechosos. Aunque también leí que la policía había logrado comunicar con Sergio y que ellos dos se rajan después de que la policía lo llama, claro. No sé bien cuál fue porque encontré notas que decían las dos versiones. Las dos cosas, claro. Ana Valeria quedó completamente descartada después de que declaró y nunca siquiera pensaron que era sospechosa. Uh-huh. Mientras tanto, los hermanos se fueron para La Feliz. Se fueron a Mar del Plata. En alpargatas, felices y saltando en una pata. El primero a llegar fue Sergio. Tomó un taxi y le preguntó al chofer si conocía alguna prostituta. Después fue hasta el albergue transitorio Tops, más conocido por su eslogan, la Universidad del Amor. Tops. Siempre Tops. Este hotel está ubicado en el sur de la ciudad, frente al cementerio Parque. Al otro día, el 1 de junio, llegó Pablo. ¿Es cementerio Parque porque es un cementerio? Claro. Que se te ubicado enfrente. Capaz hay un cementerio tipo Parque. Tipo por si te morís en el telo, te vas al cementerio. Claro, ya directamente vas. Al otro día, el 1 de junio, llegó Pablo. Los dos hermanos entonces se registraron en el Gran Hotel Dorá de 4 estrellas, ubicado frente a la Bristol, y para ocultar sus identidades usaron un apellido falso, Fogel. Uh-huh. Mientras tanto, sus fotos estaban en las tapas de todos los diarios como los criminales más buscados. Las teorías sobre qué había pasado también inundaban todos los medios de comunicación. Se decía que Pablo estaba acostado en el sofá del living cuando apareció su madre y lo provocó para tener sexo, y el joven le pegó y la mató. Según esa versión, los ruidos despertaron a Mauricio, que se lanzó sobre su hijo, y para sacárselo de encima, también lo golpeó con violencia. Otra hipótesis sostenía que la discusión de Pablo y sus padres fue por dinero. Incluso se dijo que había sido un crimen relacionado con los servicios de inteligencia de la dictadura, ya que la empresa donde trabajaba Mauricio hacía negocios relacionados con la compra y venta de armas. Esta es la versión que más adelante iban a intentar mantener, que más adelante también iban a intentar hacer creer los hermanos, pero si no habían sido ellos, porque se habían escapado. Claro. Y porque le habías dicho al portero, tipo, no, ya te vas a enterar en el diario. Y porque el otro le dijo a la novia, no, terminamos con los viejos. No, claro, sí. Chiques, por favor. Como les dije hace unos segundos, los hermanos se fueron a la costa, pidieron un aerotaxi al presidente del Aeroclub Marplatense para viajar a Entre Ríos y de ahí se querían ir a Punta del Este. Uh-huh. La excusa era que debían encontrarse con su padre. También hablaron con el dueño de una agencia de publicidad, porque le dijeron que querían lanzar una campaña publicitaria para los nuevos cruceros que fabricaban los Fogel. Y de paso le pidieron modelos que los acompañaran a Montevideo. Todo este delirio que yo les acabo de decir fue el que relató la revista La Semana en 1981. Lo confirmado es que al otro día de llegar a Mar del Plata, Sergio y Pablo huyeron por separado. Sergio, por su lado, llegó al viejo almacén de Cobo, un almacén construido en 1930 y ubicado sobre la Ruta 2, en el kilómetro 383.5. Llegó tipo 7 de la tarde, oscureciendo. Comió y la gente que estaba acá le alquiló una habitación, cuenta el actual dueño del almacén. Supuestamente él venía de Mar del Plata, se volvía a Capital, pero por todo el revuelo que se había armado se arrepiente y se baja en Viboratá. Viboratá es una localidad muy pequeña de Mar Chiquita, más o menos a 40 kilómetros de Mar del Plata. El hombre siguió contando. Se encuentra con la nada, pasa por un almacén viejo, había caballos atados afuera y preguntó si alguien no le vendía uno. Con ese caballo... No sé, pará, sigue.
Con ese caballo volvió unos 10 kilómetros para atrás hasta Cobo. En el almacén de Ramos comió el sándwich de milanesa y después pidió una habitación. Todo empezó a parecer raro para la gente del lugar, y cuando los dueños vieron que Sergio tenía también un bolso lleno de dinero, y pagó como mucho más de lo que le cobraban por la comida del hospedaje, porque quiso, como que le dijo, no, te pago el doble. Ahí como que dijeron, algo raro hay acá. Se dice que el que lo reconoce es un camionero, y ahí llaman a la policía, pero también hay otra versión que sostiene que Sergio se emborrachó y él mismo contó que era el autor del parricidio. Los dueños esperaron a que se durmiera. Fueron, lo ataron a una cama. Llamaron a la policía y lo detuvieron. La versión que circula en Cobo es distinta a la conocida popularmente, que dice que a Sergio lo ataron, lo encerraron en un galpón y lo interrogaron. Cuando llegó la policía, a la mañana siguiente descubrieron que Joclender había logrado soltarse y escapar. Pero la captura se concretó en la mañana del 4 de junio, abajo de un puente, mientras intentaba hacer dedo e irse a la mierda. Pasó la noche en la delegación marplatense de la Policía Federal y, en medio de extremas medidas de seguridad, lo subieron a un patrullero y lo trasladaron al aeropuerto. Cuando yo vine en el 99 había fotos. Las dejé porque estaban relacionadas con lo que había sucedido con uno de ellos. Pasó el tiempo, abrí la parrilla y la gente de por ahí venía y decía, quiero ver acá porque agarraron a Joclender. La gente cree que eran los dos, pero en realidad era uno solo, le siguió contando el dueño del almacén a Clarín. Entonces venían a ver las fotos y eso. Un día me cansé un poco de esa historia y me dolió porque yo la viví también. Yo era joven en esa época, una historia triste. Me pareció que no estaba relacionada con el negocio que yo quería hacer. Entonces agarré, saqué todas las fotos y las quemé. Es la verdad, no quería que el almacén de Cobo se conociera por esta situación. Bien por él, porque otro hubiera hecho tipo el museo de los Joclender. Claro. Como lo hemos visto en el primer capítulo. Sí. Que se llama tipo el cadáver en el horno, que la mujer agarró y puso un museo. Y por un extra podés ir a ver la casa donde mataron a la pibita, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pablo, por su lado, escapó a Rosario y llegó a Tucumán, donde también consiguió un caballo. Flashearon los dos que eran el llanero solitario. En su corcel, cuando cae la luna, aparece el bravo zorro, dijeron, y se iban los dos. O sea, dejen los caballos en paz, ¿qué les pasa con los caballos? Los diarios de la época aseguraron que el más chico del Joclender quiso cruzar a Bolivia, pero la policía lo encontró antes. Con los dos hermanos detenidos, Sergio confesó que había matado a sus padres. En su confesión liberó de la culpa a su hermano y logró ayudarlo. En marzo de 1985 fue condenado a prisión perpetua y Pablo fue absuelto. Pero un año más tarde, la Cámara de Crimen revocó la absolución y le dictó prisión perpetua también a Pablo. La premeditación de Pablo en los dos crímenes y la previa deliberación de ambos en la del padre revela la ausencia de los sentimientos naturales más profundos, así como la frialdad como lo llevaron a cabo, no habiendo demostrado en ningún momento el más mínimo arrepentimiento, sostuvieron. A esa altura, el más chico de los Joclender había conseguido llegar a Bolivia, donde vivió con otra identidad hasta que Interpol lo encontró en 1994 y lo devolvió a Buenos Aires. Un año después, Sergio, que llevaba ya una década tras las rejas, comenzó a recibir permisos de salida. En prisión se recibió de abogado y de psicólogo. De hecho, estudió psicología con Alejandro Puccio. Fueron compañeritos. Estuvo al frente en los reclamos por los derechos de los presos e impulsó la educación universitaria para los reclusos. De nuevo, junto a Alejandro Puccio crearon como si te dijeran, no sé, el centro de estudiantes dentro de la cárcel, ponele. Tanto Sergio como Pablo escribieron libros sobre el caso para contar su presunta verdad. Sergio escribió, esta es mi verdad. Pablo redactó desde la prisión de Devoto, yo, Pablo Joclender. Mi madre se pasaba en bombacha y corpiño por toda la casa. Hablaba con libertad sobre temas sexuales y elogiaba las estrellas que cambiaban de marido como de camisón, relató el más chico de los Joclender en su obra. Obra en donde, a diferencia de su mamá, solo tuvo palabras de amor para su padre. Papá, quiero decirte que el tiempo agiganta tu figura. Fuiste un hombre notable, te he amado y te amo. Muy notable, lo que sea, pero le cagaron matando, le hicieron un torniquete con una barra de metal y le hicieron mierda al cráneo. ¿Qué hablas? Los dos hermanos volvieron a estar en la escena mediática cuando estalló el escándalo de Sueños Compartidos, en 2011. Sergio y Pablo Joclender eran apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, porque en la cárcel también en una de las... Me parece que Sergio había como generado una relación con Eve de Bonafini. Y Sergio y Pablo Joclender eran apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y están acusados junto a otras 20 personas del desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.
Ujú. El caso fue elevado a juicio el año pasado y todavía no tiene fecha. Entre los acusados, además de los Joclender, están Julio De Vido, José López y Abel Fatala y otros 17 imputados. No sabía que ahora... Sí, todavía no ya- tuvieron juicio. La verdad es que tampoco me quise como meter demasiado en este tema Más. porque yo quería hablar del asesinato de los padres y no del tema de sueños compartidos y me pareció que era abrir como todo un caso distinto. Sí. Que no venía Al caso. al caso porque nosotras no hablamos de última estafas y eso. Lo último que se sabe de los dos hermanos es que Sergio estaba viviendo en la localidad santafesina de Pérez. Pablo, en cambio, se instaló hace 5 años en Paraguay y usa su apellido materno, Silva. Los dos siguen vinculados al rubro de la construcción, el mismo que los llevó a estar nuevamente involucrados en una causa penal. Qué raro que se ponga la... Bueno, sí, para cambiarse el otro apellido. Que se pero ponga el justo apellido de la Pablo, madre. La madre, sí. Sí. No sé, como capaz es menos quilombo ponerte. Por ella tienen por el documento los dos apellidos Claro. y no tenés que cambiar Y te- todo. Exacto, sí. Sergio tiene una hija en Tucumán y recién 11 años después de su nacimiento aceptó someterse a un ADN que dio positivo. Se llama Madeleine Camille y lleva el apellido de su madre, Belén Schneer. La mujer lo conoció en 1995 cuando Joclender fue a presentar un libro a esa provincia. En cuanto a Ana Valeria, como les conté antes, desde el primer momento fue desvinculada del parricidio. Tiempo después cambió su identidad y solo se conoce que vive en un barrio de clase media, pero no se sabe nada de ella. Ujú. Después de las autopsias, los restos de Mauricio y Cristina Joclender ingresaron al cementerio de La Chacarita. Hay un video de 1985, después del fallo en primera instancia que absolvió a Pablo, que lo muestra visitando la tumba de sus padres. Se mantiene en silencio ante las preguntas insistentes de un periodista que presenció el momento y la cámara que lo tenía constantemente en primer plano. Eso, por más que está bien, el chabón los asesinó y lo que fuera, y lo que sea, y que bueno, después fue justo al cementerio. Esas boludeces del periodista, tipo, porque es obvio que no te va a contestar nada. No, o sea, ¿qué esperás? ¿Que te dé una nota al lado de la tumba? De los Por viejos, además. eso me suena más a como... sí, no sé qué es peor, si eso o lo de Mirta, pero... Hoy en día las tumbas de Mauricio y Cristina no están más ahí donde fueron enterradas en primer momento. Ujú. Al igual que la mayoría de las que había en ese sector, fueron levantadas después de cumplir el plazo establecido por la ley mortuoria y los restos fueron depositados en el osario común de Chacarita. No encontré exactamente por qué los levantaron, leí la ley mortuoria, tipo la busqué y Ujú. la leí, y más o menos que llegué a la conclusión de que debió ser porque no pagaron el derecho de ocupación. Ah, O sea, para los que no saben, las unidades de enterramiento, que es, o sea, ya sean un nicho o el lugar en el suelo, o lo que sea, el lugar que vos Sí. ocupás en un cementerio, son concesiones administrativas por las que tenés que pagar. O sea, como Claro. que lo alquilás el lugar. El derecho de enterramiento tiene fecha de caducidad. Un nicho, por ejemplo, tiene un periodo de validez de 10 años. Pasado ese plazo, la familia del difunto tiene que renovar el pago. En caso de no hacerlo, el difunto se sacará de su nicho si no se paga la renovación. Calculo que habrá pasado algo de esto, no sé bien cómo es. Pero bueno, dejando la administración de cementerios de lado, me parece que este caso lo podemos resumir con 2 frases que encontré. Una es del escritor, periodista y ensayista Juan José Becerra, que dice: vos te estás riendo, pero no son tipo graciosas como la de Mirta. No, pero me dio risa que tipo terminamos con estas 2 frases y era ya Claro. que eran tipo ¡pum! Una es del escritor, periodista y ensayista Juan José Becerra, que dice: el parricidio es el crimen con el que se hunde quien, mientras lo comete, cree estar saliendo a flote. Ujú. Y la segunda es del mismísimo Pablo Joclender, que está en su libro, y es como muy cortita y al pie, me parece. Mamá, nunca llegué a quererte. Bien. O sea, y falta la de Mirta. Y falta la de Mirta. Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona en la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? ¿Qué Yo había creo detrás que- de todo esto? Yo creo que para toda la sociedad las respuestas sobre
culpabilidad o inocencia y sobre los motivos que pudiera haber habido o no, son las que están en el expediente judicial, en las que la justicia reconoció y aceptó. Acá hay un fallo judicial que de alguna manera describe y creo que ¿Cómo se dieron los hechos? Digamos, describe la versión oficial y la versión que la sociedad debería aceptar. Ahora, discúlpame, yo te voy a interrumpir. Pero Anoche te interrumpieron sí, mucho. no, pero quería A ver, agregar termina tu concepto. Yo lo que quería decir era lo siguiente: cuando yo quiera aclarar algo más o hacer algún otro comentario sobre esto, tengo que ser muy cuidadoso, Muy cauto, claro. porque yo estoy con un régimen de libertad condicional. A cualquier declaración que hagas, volvés Cualquier otra vez declaración adentro, claro. yo puedo regresar y para siempre. Entonces, por un lado, con Pablo tomamos la decisión hace mucho tiempo de esperar hasta que él estuviera en libertad para poder aclarar y contestar cualquier pregunta. Y ese fue el caso de los hermanos Joclender y el parricidio. Espero que les haya gustado. Volvemos la semana que viene con un especial de las dos. No va a ser un caso, se va a hacer muchos. Como los que más les gustan. Sí, son nuestros capítulos preferidos también esos. Y como les digo siempre, estamos disponibles en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcast: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier lado. Si podés escuchar un podcast, ahí estamos nosotras. También estamos en YouTube, nos pueden encontrar como La Muerte Nos Sienta Bien Podcast. Pueden ir, pueden comentar los videos, darles like, pueden suscribirse, pueden activar la campanita, que todo eso nos ayuda un montón. Y si no tienen ganas de hacer nada de eso, pueden ir a Instagram y buscarnos. ¿Y en dónde nos van a encontrar, Gaby? En @lamuertenossientabién, ahí subimos las fotos de los capítulos, que las pueden chusmear, también nos pueden mandar mensajes. Y también nos pueden escribir al lamuertenossientabien@gmail.com, que ese es nuestro mail. Sí, pueden pedirnos casos. Si hay algún caso que no cubrimos y quieren que cubramos porque les gusta, nos pueden mandar un mensaje por Instagram, por mail, por donde sea. Y Como fue el caso anterior. como fue el capítulo anterior, tal cual. No, el capítulo anterior no, el capítulo anterior al anterior. El antepenúltimo, el anterior fue el del hombre gato. Ah, es verdad. No, entonces no dije nada. Pero nada, nos pueden pedir caso que quieran y lo haremos. Sí. Aunque sea, y si es muy cortito, lo haremos en un bonus también, y no importa. Lo hacemos cortito, pero lo haremos. Sus deseos son órdenes. Y nada, eso fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Espero que todos tengan una muy buena semana. Que nadie asesine a sus padres. Que nadie quiera escapar en caballo. Y que todos paguen los cementerios en los que están sus muertos. Cállate. Les mando un beso muy grande a todos. Yo este mes terminé con la tercera cuota del cementerio de mis muertos. Así que... Adiós. Adiós.